Cuando empieza el año estamos tan entusiasmados, asustados y motivados a alcanzar las metas y objetivos que no hemos cumplido en el año que se acabó inmediatamente anterior. Pero con el pasar de los días y las semanas va desapareciendo ese entusiasmo y disciplina que dijimos que íbamos a tener en esa despedida del año el 31 de diciembre, entre tal vez algunos tragos, familiares, amigos. Incluso lo dijiste en voz alta. Así que si quieres lograr tus metas sin perder el enfoque y la disciplina, quédate en este video y descubrirás 7 tips para tener este próximo 31 de diciembre la satisfacción de que trabajaste en tus metas y las alcanzaste. Así que vamos hacia allá. Debes empezar con lo que tengas en tu entorno. Grábate esta frase en tu mente. Las acciones masivas imperfectas te acercan a tus metas. No debe quedar excelente la primera vez. Empieza con lo que tengas a la mano en tu entorno y ejecuta acciones que vayan encaminadas a desarrollar el proceso hacia el cumplimiento de cada una de tus metas. Cuando estés ahí, no te detengas, continúa, sigue perseverando. En el camino irás apretando tuercas, buscando o acercándote a la perfección de tu estrategia, ya que no hay nada perfecto. Pero empieza con lo que tengas y si debes ir solo será en un principio. Durante el trayecto encontrarás a las personas indicadas para potenciar tu estrategia y llegar más rápido a la meta. Se llama apalancamiento en acompañamiento. Tanto la otra persona como tú se complementarán entre sí con las habilidades de cada quien. Y si por el momento estás solo, no te abrumes. Continúa realizándolo, practicando, ejecutando, fallando. Eso te llevará al desarrollo máximo de tu memoria muscular, que es una forma procedimental, la cual consiste en afianzar una tarea motora específica en la memoria a través de la repetición. Ya lo haces sin pensar, igual que respirar. Así que empieza con lo que tengas y no te detengas. Organiza tus metas y objetivos. Por incómodo que parezca al principio, es necesario diseñar un plan en donde se plasmen cada uno de los objetivos para llegar a cada una de tus metas. Ponte 2 o 3 metas globales y alrededor de estas, colócate objetivos específicos con los cuales te adentrarás en ellas y le darás forma al proceso para llegar a la meta. Existen varios softwares gratuitos para administrar tus metas y proyectos, tanto con interfaz externa como también con interfaz web. Pero es mejor utilizar uno de interfaz web, ya que podrás actualizar tus tareas, redimensionar tus objetivos y metas desde cualquier parte del mundo con una conexión a internet, incluso desde tu celular. Y para ello, puedes crear listas de chequeo con tus objetivos y cuando completes un objetivo podrás marcar visto, chulito, palomita, marca de verificación, como quieras llamarlo. Lo importante es tenerlo para marcarlo y cuando lo hagas sentirás tanta satisfacción y entusiasmo por continuar para lograr el siguiente objetivo y así sucesivamente. Visualiza tus metas. No solo se trata de diseñar el plan, la checklist, el proyecto en el software. También se trata de ver de alguna forma tus metas y objetivos para visualizarlas inconscientemente todos los días. Esto te hará fijar en el subconsciente cada una de ellas y te ayudará en el desarrollo de las acciones para alcanzarlas. Puedes tenerlas en una checklist en tu fondo de celular o computadora. Incluso te puedes poner creativo y escribirlas en la pared de tu habitación. Recuerda lo que dijimos de la memoria muscular. Es el aprendizaje motor que nos impulsa a realizar lo que se necesite de forma natural. ¿Recuerdas la primera vez que estabas tratando de andar en bicicleta o moto, aprendiendo a conducir un auto? Lo primero era preguntar con qué se comía cada uno de los mandos que tenía la moto o el carro y después empezar a explorarlos mediante la conducción inicial, y para ir avanzando en el aprendizaje se debía intentar una y otra vez, manteniendo la calma, aunque a veces el maestro que nos enseñaba también perdía la calma.
pero que al volver a adoptar una postura cómoda y de resiliencia, es la palabra clave, se volvía a intentar y la habilidad se iba consiguiendo poco a poco, ya que cuando aprendes del todo a conducir y lo realizas frecuentemente, es natural la conducción, tanto que a veces nos olvidamos de las normas de seguridad, así que ten cuidado con ello. Y lo mismo pasa con la visualización de tus metas. Sigue viéndolas todos los días, sigue trabajando todos los días en ellas. Ya verás que irás adquiriendo la habilidad para tener mejores ideas y desarrollar tus objetivos para alcanzarlos en su totalidad. Comprométete con tus metas. Este es un plus para el punto anterior. No solo es visualizar tus metas todo el tiempo, sino también comprometerse a tal punto que la obsesión por cumplirlas sea tu combustible, ya que el camino no estará plano o en bajada siempre. Habrán momentos en que el camino sea en ascenso y es cuando necesitas mayor combustible para llegar hasta la cima. En estos puntos no existen atajos o desechos, y si los hubiera, van a ser más empinados y difíciles que el camino original, que te pueden llevar al mismo punto, pero de una forma más lenta. Tal vez hasta renuncies y te devuelvas hasta el camino original nuevamente, pero ya has perdido una gran parte de tiempo y de combustible. Así que después de visualizar tus metas, debes comprometerte con ellas y continuar cuando se ponga más difícil, porque es ahí cuando el momento es clave para llegar a la meta, y tú te irás volviendo mejor porque cada etapa difícil del camino necesitará una mejor versión de ti. Aprende algo nuevo cada día. Si pasaste un día y no aprendiste algo nuevo, no perdiste el día como usualmente dicen, porque puede que hayas estado trabajando en tus metas, enfermo o deprimido, que no te dio algún espacio para ello, pero lo que no hiciste en ese día, que no aprendiste algo nuevo, fue darle valor agregado a tu vida, en ese día en específico. Entonces, rétate a aprender algo nuevo cada día y en especial que vaya alineado con el desarrollo de tus metas para alcanzarlas más temprano que tarde. Recuérdalo, es por eso que estás aquí, pero también se vale que aprendas un chiste, una canción, una habilidad como tocar guitarra. Eso va para esos días que estamos enfermos o con la batería por debajo de 75% o menos, para recargarla nuevamente. Pero siempre aprende cosas que vayan a complementar tu personalidad y que te sirvan o funcionen en un futuro para el desarrollo de tus metas. Rodéate de personas y cosas que te inspiren. Si las personas o cosas de tu círculo o entorno no te inspiran, no estás en un círculo o en un entorno, estás en una jaula. Debes asegurarte de pasar la mayor parte de tiempo de tu vida, el cual es limitado, con personas y cosas que te inspiren. Si no te inspira tu círculo, debes evaluar si lo puedes mejorar o definitivamente debes emigrar de él. Será mucho más sano para tu crecimiento como persona. Puedes rodearte de naturaleza. El solo canto de los pájaros en la mañana es algo para agradecer por un nuevo día de vida e inspirarnos a continuar adelante. Mantener pensamientos positivos y de abundancia encaminados hacia el cumplimiento de nuestras metas, afirmaciones positivas y elegir bien las personas con las que mayor tiempo pasas. Las cuentas en redes sociales que sigues, los libros que lees y los canales que sigues, así como este, el cual te pido de todo corazón y admiración hacia tu persona, que le des like al video y si no te has suscrito, lo hagas ya. Mantente enfocado. Hiciste tu plan, organizaste tus metas, las visualizaste, te comprometes con ellas, aprendes cosas nuevas alineadas con cumplirlas y te rodeas de personas y cosas que te inspiren. Muy bien, pero te falta aún algo, ¿o sí? Mantente enfocado en tu camino desarrollando los objetivos para llegar a tus metas. En la era tecnológica donde nos desenfocamos con cosas que en el momento que ocurren nos parecen inocuas, como lo son las notificaciones de nuestro celular que nos distraen de la realidad,
y eso se traduce en tiempo que transcurre mientras estamos viendo, porque fue el sonido del celular cuando solamente fue una llamada equivocada. Trabaja en tus objetivos con el celular en vibrador y a una distancia prudencial donde no sea tan fácil el acceso a él. Si tus familiares te llaman todos los días, define una hora específica para hablar con ellos. Aun si quieres tomar un relajo viendo redes sociales por entretenimiento, define también una hora y tiempo fijos para hacerlo. Todo se trata de disciplina, pero nunca te desenfoques en la construcción de tu edificio u objetivos para llegar a la meta o cima que quieres estar. Si quieres profundizar más para fijarte metas y objetivos con el fin de cumplirlos este año y atrayendo abundancia a tu vida, te invitamos al entrenamiento que te ayudará a quitar de la mente creencias limitantes y llegar a tus metas más rápido. Te dejamos el link en la descripción del video y en el comentario fijado. Si te gusta lo que estamos proyectando, dale like al video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un próximo video. Compártelo a otras personas para ayudar a generar más información de valor con la cual podrás llegar a ser el ser que debes ser. Y recuerda, de ti y solamente de ti depende que los ladrillos que te lanza la vida los conviertas en una carga pesada que te hundirán al inframundo, o tomas esos mismos ladrillos y construyes una escalera para llegar al Olimpo. Te esperamos en un próximo video. Abundancia y resiliencia para ti.